Muy bien. Si tenés tu boletín ahí, vas a poder seguir la lectura del mensaje esta mañana. Venimos compartiendo una serie. Cuando me toca compartir a mí la palabra en este lugar, a partir del libro de Josué. Y hoy vamos a compartir una porción pequeña que está en el capítulo 6, del versículo 3 al 5, y dice así: Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza, y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Por si no conoces toda la historia, te pongo brevemente en situación. Este pasaje es el momento en el que Dios le da indicaciones a Josué, líder de Israel, de la estrategia que iban a usar para tomar la ciudad de Jericó, ¿sí? Israel había salido de la esclavitud en Egipto 40 años antes, habían estado dando vueltas en el desierto durante 40 años y ahora acababan de cruzar el río Jordán después de una historia también con sus capítulos interesantes, ¿sí? Y ya estaban ahora justo para alcanzar su primer victoria, que era tomar la ciudad de Jericó en la tierra prometida, tierra de Canaán, que ellos iban a conquistar. Si querés saber un poquito más de los mensajes anteriores, en nuestra página de YouTube podés encontrar ahí los mensajes que vengo predicando de esta serie desde principio de marzo o fines de febrero. Existe una frase que se encuentra frecuentemente en nuestros diálogos, ¿sí? Y que posiblemente la usamos más a menudo de lo que nos damos cuenta, pero que tiene que ver con una exhortación a la gente respecto de cómo encara las cosas, ¿sí? Esa frase es: deja de dar vueltas. ¿Cuántos la usaron alguna vez? Deja de dar vueltas, ¿sí? Y de alguna manera la idea es que estamos queriendo movilizar a esa persona que está merodeando un asunto, pero nunca lo resuelve, nunca lo encara, ¿sí? Se lo decís al que está dando vuelta y no va al grano. Ayer tuvimos reunión de matrimonio, no sé si sabían, tuvimos reunión de matrimonios jóvenes acá. Estuvo tremenda la reunión, muy bueno todo, se pasaron los chicos, comimos rico además, ¿sí? Y entonces entre las consignas que hicieron, una pareja que tuvo que compartir acerca de cómo se habían conocido, ¿sí? Y cómo había sido la historia. Y hubo una pareja, que no voy a decir el nombre, pero están sentados por allá, que él contó, ¿sí? Que bueno, un día después de muchas vueltas, la invitó a llevarla a su casa en su moto, ¿sí? Que no tenía nafta y que se quedó sin nafta a media cuadra. La hizo empujar la moto hasta la estación de servicio y le faltó coraje para llegar hasta la puerta de la casa, la dejó en la esquina de la casa. Y la chica se dio cuenta que estaba dando vueltas y entonces todo se resumió cuando ella lo interrumpió y dijo, bueno, y entonces, ¿sí? Sin decírselo, le dijo, deja de dar vueltas, le dio un beso y entonces ahí empezó el vínculo. Ese fue el relato, ¿no? Bueno, esa es una manera de decir, deja de dar vueltas, o sea, ¿sí? Me dejaste a pata, me hiciste empujar la moto, me dejaste encima, no me llevas ni hasta la puerta de mi casa, por lo menos, ¿sí? Resolvamos esta situación. Sin embargo, yo quisiera presentarte una alternativa diferente para esta frase
y hablarte de cuando vale dar vueltas. Tranquilamente esta frase se podría haber aplicado, ¿sí? Deja de dar vueltas a Egipto durante sus 40 años en el desierto, ¿sí? Y así lo dice la palabra. Cuenta la palabra que a Israel. Cuenta la palabra que Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, ¿sí? Ya hablamos mucho en esta serie de esto, pero lo cierto es que Israel había salido de Egipto hacia el desierto, no con destino al desierto, sino a través del desierto, ¿sí? Israel no iba hacia el desierto, Israel iba a Canaán, pero tenía que para esto atravesar el desierto. Lo que ocurrió, ¿sí?, en el camino es que perdió el rumbo, perdió el foco, perdió el desafío y terminó, ¿sí?, dando vueltas. Pero lo cierto es que Israel iba a otro lado. Pero diferente es, como lo vimos también en los mensajes anteriores, el escenario en el que ahora se encontraba Israel, ¿sí? Y te lo describo. Se habían enfocado, habían puesto la vista en su primer desafío, que era Jericó. Caminaron hacia allá, atravesando el primer obstáculo con todo éxito. ¿Cuál fue el primer obstáculo? El río Jordán, ¿sí? Y tuvieron de nuevo la misma experiencia que habían tenido 40 años atrás al cruzar el Mar Rojo. Dios abre sobrenaturalmente las aguas y ellos pasan en seco, ¿sí? Se pusieron a cuenta con Dios, se alinearon a sus planes. Lo podés leer ahí, capítulo 5 del libro de Josué. Y por último, ¿recordás? Miraron del otro lado del muro. Se acordaron, ¿sí?, que tenían un enemigo enfrente que también tiene sus debilidades. Y se animaron a saber qué estaba pasando y se dieron cuenta de que estaban en un momento de oportunidad. Así que es diferente dar vueltas lejos del problema, del conflicto, del desafío que tenés que enfrentar, que rodearlo como parte de tu acercamiento. No es lo mismo dar vueltas porque no querés encarar, que dar vueltas porque vas camino a alcanzar tu victoria. Así que yo quisiera hablar de estas vueltas, de las vueltas buenas, de las vueltas que te acercan al propósito. Porque al fin y al cabo, aunque parecía que lo estaba criticando a mi amigo, cumplió su cometido, ¿sí? Yo para mí que le había sacado la nafta a la moto antes de invitarla a andar. Sabía que eso le iba a dar la oportunidad de charlar un poquito más, de tenerla un poquito más cerca. Y esas vueltas, bueno, lo trajeron a estar ayer en el centro ahí del escenario, casado y habiendo cumplido su propósito. Darle vueltas te acerca al problema. Lo que el enemigo quiere es que vos estés distante del abordaje de tus desafíos. Su plan es mantenerte lo suficientemente lejos, girando sin destino. Y eso es lo que logró hacer con la generación de Israel que murió en el desierto. Cuando Moisés envía a 2 espías a espiar, a ver cómo era la tierra de Canaán, y 10 de los 12 vuelven desanimados, desalentados, porque claro, la batalla que tenían que librar era difícil. El enemigo logró lo que quería. ¿Qué quería él? Él lo que quería era desalentarlos y que se quedaran como se quedaron, dando vueltas durante 40 años, sin cumplir su propósito, perdiendo el norte, perdiendo la oportunidad de llegar a destino. Ahora, diferente fue cuando los israelitas rodearon Jericó. Dios nunca les había dicho que dieran vueltas en el desierto. Eso fue solamente la consecuencia de su desobediencia y la falta de confianza en Dios. Cuando estaban caminando rumbo a la conquista ahora, rodear Jericó era un acto de obediencia y fe. Y acá hay una diferencia abismal.
que nos cuesta muchísimo comprender, pero que es clave. Nosotros a veces queremos hacer las cosas de manera comparativa. Si al otro le funcionó de esta manera, entonces ese es el método que funciona. Y seguramente en un próximo mensaje te voy a hablar de esto también. Pero a veces nosotros estamos buscando el método del éxito. Y vamos a ver más adelante que la forma y parte del método y de las indicaciones que Dios les dio a Israel para con Jericó, las cambió después cuando fueron a tomar la ciudad de Jai. Y vos dirás, pero ¿por qué es así? Porque el punto no es el método. El punto es obedecer y caminar en fe de que la indicación que Dios da es la que respalda mi victoria. Cuando tomaste la decisión de enfrentar los desafíos que tenés por delante, rodearlos es una señal de acercamiento. Rodearlos y darle vuelta también te enfrenta a tus temores. Y a mí me hubiera gustado estar esa primer mañana que Israel se tuvo que levantar para salir a rodear Jericó. Me hubiera gustado ser un reportero e ir a hacerles preguntas para ver qué sentían esa mañana. Imagínatelo. Habían estado esperando durante 40 años, esta generación que estaba ahora ahí había nacido en el desierto y había nacido con la historia relatada por sus padres de que habían vivido esclavos 400 años en Egipto y que ahora habían salido para conquistar la tierra, pero que en realidad nunca iban a llegar ellos a esa tierra, y que les iba a tocar a estos ir a enfrentar a los gigantes de la tierra de Israel. Me imagino cómo muchos, que de hecho murieron por su temor, les habrán infundido parte de ese temor a sus hijos. Y me imagino esa mañana, que era la primera mañana, sabiendo que del otro lado del muro estaban los gigantes que se iban a defender, saliendo a caminar alrededor de la ciudad, a la vista de los que estaban del otro lado del muro, diciendo, mirá estos locos cómo dan vuelta. Y no sé, me puedo imaginar los temores que los inundarían, la incertidumbre, la sensación de que se exponían al peligro. Acercarse al problema saca a la luz tus temores. Y los temores deben ser expuestos y enfrentados. De nada sirve que los quieras tapar o ignorar, porque sería justamente como darle vueltas en el desierto. Te pregunto, ¿cuántas veces te pasa así? ¿Cuántas veces en realidad sabés que el temor está allá y entonces te quedás dando vuelta acá? Porque no querés acercarte. Lo cierto es que lo que Dios estaba haciendo con esa generación era exponerla a sus propios temores. Porque el temor aparece de verdad en su máxima expresión cuando te enfrenta al objeto de temor. Por eso muchos viven huyendo, porque quieren huir de esa situación de exposición. De nada sirve que los tapes. Mientras rodeas tu desafío de cerca, esperando el momento de conquistarlo, aprendés a lidiar con ese temor. Temor que no necesariamente se va a ir. Temor que no necesariamente va a dejar de estar. Y alguno me dirá, no, pero la Biblia dice, ¿sí?, que el perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, perfecto, entonces aplícalo. Porque el punto no es la teología. El tema es cómo la revelación de la palabra está aplicando a tu vida para que de verdad el temor se vaya de tu vida. Y lo cierto es que puede que el temor una y otra vez quiera volver, y yo creo que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero también sé que una y otra vez
el temor va a volver a amenazar a mi puerta. Y lo que nosotros necesitamos es aprender a someter ese temor a la certeza de que Dios siempre que estás en su propósito te va a dar la victoria. Amén. Darle vueltas trata también con tu ansiedad. Imagínate que luego de años de esperar, de años de contarles lo que iba a venir, ahora estaban ahí, cerca de conquistar el primer desafío y a la vez lidiando con el temor. Deseosos de volver de una vez por todas, de resolver, de una vez por todas, pero yéndose a dormir cada noche durante 6 días sin que nada más pase. La orden fue, van a dar la vuelta una vez durante 6 días. Imagínate lo que habrá sido eso, ¿no? Yo me hubiera terminado de comer todas las uñas al finalizar del segundo o tercer día. Salir, darle la vuelta, estar expuesto a la mirada del enemigo y sin embargo irte a dormir sin hacer más nada. Una vez, 2 veces, 3 veces y así durante 6 días. Muchas veces estamos mucho tiempo sin la decisión de actuar. Y se pasa el tiempo y se nos pasa la vida y no actuamos y estamos como Israel en el desierto, ¿no? Pero resulta que de pronto, cuando al fin nos decidimos, somos como péndulos, ¿no? Y de no hacer nada, de estar dando vuelta, queremos resolver todo en 5 minutos. Como que no tenemos la capacidad de encontrar el equilibrio justo, ¿no? Y es más, hasta reclamamos, pero al final cuando me termino decidiendo y las cosas no van. Darle vueltas al problema trata con tu ansiedad. Porque lo que Dios quiere hacer justamente es tratar con nuestra capacidad de esperar. Darle vueltas al problema te permite someter tus emociones. Darle vueltas esperando la indicación de actuar te enseña a avanzar, no cuando la ansiedad te empuja, sino cuando todo dice que es el momento correcto de actuar. Ahora, ¿cómo vas a saber que es el momento correcto de actuar si primero no te acercás al problema? Si no lo rodeás, si no lo ves, si no te acercás, si no vences los temores. Darle vueltas forja tu paciencia para esperar ese momento indicado. Y la paciencia es clave para tomar decisiones oportunas. Y yo no sé cuál sea el problema con el que vos venís hoy, cuáles son las situaciones con las que estás lidiando. De nada sirve que le huyas a esas situaciones, pero puede ser una tragedia en tu vida que quieras resolverlas sin la capacidad de dominar cada situación con paciencia. Darle vueltas procesa tu carácter. No hay dudas de que Dios estaba forjando el carácter de un pueblo que caminaba hacia un salto cualitativo en el propósito de Dios para su historia. Se habían pasado 40 años en el desierto comiendo maná que les caía todos los días, viviendo en una rutina permanente, prácticamente sin amenazas, y ahora iban a enfrentar desafíos todos los días. Iban a estar permanentemente amenazados. Iban a tener que enfrentar todavía un montón de batallas más. Si no aprendían a esperar, si no aprendían a lidiar con el temor, si no aprendían a ser estratégicos, si no aprendían a caminar con sabiduría, era imposible que pudieran alcanzar grandes victorias. A veces tenemos enormes sueños, pero no tenemos paciencia, carácter, firmeza, constancia para lograr el primer objetivo.
Hay gente que quiere que le vaya bien en la vida, pero no tiene constancia para levantarse todos los días temprano, a la misma hora, durante la primera semana. Querés terminar tu carrera en tiempo y forma, pero no tenés constancia para sentarte todos los días a estudiar el tiempo que tenés que estudiar. Porque el examen se rinde una vez, pero para rendir el examen tenés que rodear los libros, darle vuelta a la materia todos los días, el tiempo necesario hasta que estás listo y es la hora indicada para ir a rendir. Y esto aplícalo al trabajo y a todas las áreas de tu vida. Dar vueltas procesa tu carácter. Cuando lo que estás es justamente eso, queriendo avanzar hacia la meta, acercarte al problema, enfrentar tus miedos, tratar tu ansiedad, procesan y moldean tu carácter, elevan tu fe, te hacen madurar. Y el proceso tiene su propio objetivo. Porque justamente, como te explicaba, Dios quiere también tratarte ahí. Dar vueltas no es solo espera. Ana nos decía hace un momento, cuando Dios te manda una tormenta, y alguno dirá, Dios te manda tormentas, Dios permite tormentas en nuestra vida. Lo que Él está queriendo es tratar con vos. Y nunca alguien que se deja tratar por Dios en medio de un proceso sale igual del proceso. Si viniste esta mañana solamente buscando que Dios te quite todas las tormentas y cuando salgas por esta puerta esté el sol ahí radiante y listo, ya está, quiero decirte, te equivocaste de lugar. O cuanto menos te equivocaste de idea. Porque no necesariamente nuestro caminar en Dios es un accionar mágico de Dios sobre nuestra vida para que todo se solucione un día para el otro. ¿Dios puede hacerlo? Sí, claro que Dios puede hacerlo. Y si Él quiere, lo hará, pero habitualmente no quiere hacerlo. Porque habitualmente, de nuevo, como Ana nos lo explicaba más temprano, Dios permite ciertas circunstancias y ciertas luchas en nuestra vida porque Él tiene un plan con nosotros y un objetivo en el proceso. Así que si estás pasando por tiempos de dificultad, si estás pasando por tiempos muy difíciles y estás esta mañana acá porque viniste a buscar una respuesta, quiero decirte, la primera respuesta que tengo para darte es esta. Dios quiere sacarte victorioso a través del proceso. Empezá a preguntarle a Dios, no con rencor ni con queja, sino con una verdadera inquietud de saber qué está pasando. ¿Qué me querés enseñar con todo esto? Porque dar vueltas no es solo espera, sino que es también el trato de Dios con vos mismo, con vos misma. ¿Sabés que también darle vueltas confunde al enemigo? También me hubiera gustado ser el notero del otro lado del muro en Jericó, ¿no? Y estar ahí con los habitantes de esa ciudad que habían vivido durante 40 años con el temor latente de ser atacados por el pueblo de Dios que abre mares, ese Dios, ¿sí?, que manda comida en el desierto milagrosamente, pero que se había acostumbrado a ver a ese pueblo dando vueltas allá lejos en el desierto, ¿no? Durante 40 años los habitantes de Jericó, que tenían sus espías y que sabían lo que estaba pasando con Israel, los veían dar vueltas en el desierto, decían, no, está bien, están allá, pero ahora habían cruzado el río. Y de pronto una mañana los empezaron a ver que los empezaron a rodear. Y lo que los mantenía del otro lado del muro es que tenían temor. Pero ahora al temor se le agregó confusión. Porque los vieron exponerse durante 6 días dando vuelta y el último día amanecieron y cuando iban terminando la primera vuelta, bueno, lo mismo de siempre. No, pará que ahora siguen dando vueltas. Y el último día no dieron una. Como leímos al principio del pasaje, dieron 7 vueltas. ¿Crees a esa altura que se imaginaban que de pronto, después de tantas vueltas,
el grito de esa marea de gente haría caer los muros con los que estaban protegidos y los dejarían expuestos frente a sus conquistadores? Yo estoy seguro de que eso fue lo que más los desconcertó. El séptimo día, después de 6 días de verlos dar vuelta, dieron 7 vueltas. Y cuando ya se acostumbraban a que estaban meta a dar vueltas y no entendían nada, de pronto gritan todos juntos y se derriban los muros. Y ahí está el obrar sobrenatural de Dios, que en algún momento llega, pero llega en el momento justo. Estás clamando por ver la mano de Dios que te saque de esa situación de la que no podés salir. Confía, porque Dios sabe cuándo derriba los muros. Y una de las cosas que está ocurriendo mientras eso no pasa es que aquello que te oprime, que te angustia, también está siendo tratado por Dios. Porque dar vueltas alrededor de tu problema está debilitando también al enemigo. Confía, confía. Hay 2 datos más en esta historia de Jericó. El primero es que los sacerdotes iban al frente del arca tocando las trompetas. Y el segundo es que cuando llegó el momento indicado y los muros cayeron, el pueblo debió avanzar directo al desafío, enfrentarlos sin distraerse hacia ningún costado. Cuando caminás hacia el desafío y comenzás a rodearlo, es clave mantenerse en actitud de adoración con la presencia de Dios adelante, siguiendo a Él y dándole a Él la gloria. Y esto es algo que a veces perdemos de vista. Queremos ver la mano de Dios actuar, pero no queremos seguirlo. Querés que Dios te dé respuesta y derribe esos muros que te impiden conquistar tu victoria en esa lucha que estás teniendo. No abandones la presencia de Dios. No dejes de seguirlo. No dejes de... El arca del pacto que llevaban los sacerdotes era la señal, era el símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios habitaba en el arca. Hoy nosotros tenemos una bendición enorme, que después del paso de Cristo por la cruz, como lo celebramos hace una semana, ya no necesitamos un arca. Vos y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y podés buscarlo, no necesitas solamente un sacerdote. Podés acceder libremente a la presencia de Dios, búscalo. Sin embargo, cuando llega la orden de actuar, también es el momento de obedecer y avanzar firme y sin temor hacia el objetivo, mirando siempre el frente, sin permitir que nada te distraiga. Y esa es la combinación perfecta. La presencia de Dios adelante, con tu foco puesto en adorarle y seguir sus pisadas, y la obediencia a su voz, actuando con fe sin dudar, un segundo, que Él te da la victoria. Cuando vos estás buscando la presencia de Dios y le estás diciendo, yo sigo tus pisadas y te voy a obedecer, en el momento que Dios te dice, es ahora, actúa, dale para adelante, lo único que tenés que hacer es obedecer. Amén. David. Yo quiero invitarte a que, para terminar, puedas tener un momento de oración. De reflexión. Habitualmente nos gusta hacerlo cerrando nuestros ojos. Es una propuesta solo para poder justamente enfocarte en lo que estás haciendo, pero podés hacerlo como vos mejor lo consideres. Porque no importa cuál sea tu desafío hoy, no importa cuál sea. Y seguramente cada uno de nosotros hoy tiene un desafío distinto. Está lidiando con situaciones diferentes. Y no importa cuál sea. Puede ser un pecado que vencer. Puede ser un miedo que enfrentar. Puede ser una relación que se tiene que restaurar. Puede ser un proyecto a concretar. Un sueño por cumplir. Un perdón que pedir o que soltar.
Quizás necesitas pedir perdón porque le fallaste a alguien o necesitas perdonar a alguien que te falló. Puede ser que Dios te está llamando a servirle a un ministerio en particular y tenés que asumirlo y te da miedo. Quizá tenés que dar una palabra. Vale dar vueltas. Vale dar vueltas. Vale dar vueltas cuando lo estás haciendo en torno a cumplir con el desafío, en torno a alcanzar el propósito, en torno a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Vale, vale. Deja de quejarte porque sentís que la cosa no funciona. Tené paz de que si de verdad lo que estás haciendo es caminar conforme Dios te lo está indicando, vale. Confía, confía. Vale dar vueltas cuando estás en el plan de conquista. Vale dar vuelta para ser tratado por el Espíritu, derribar miedos, ganar en paciencia, forjar el carácter. Vale dar vueltas para debilitar al enemigo. Y vale dar vueltas siguiendo la presencia de Dios y listos para obedecer cuando sea el momento de actuar. Y si esta mañana estás determinado, determinada que querés vivir conforme el diseño y el plan de Dios para tu vida, yo quiero que recibas esta oración por la fe. Declaro que estás rodeando tierra de promesas, que este proceso forma parte de tu victoria, que Dios está forjando tu vida y debilitando al enemigo, y que pronto recibirás la orden de actuar. Cuando llegue y los muros caigan, avanzá derecho, porque el tiempo de tu conquista ha llegado.